Hace unos días me encontraba en la terminal de autobuses para dirigirme a mi destino en Veracruz y me preparaba en la temporada de vacaciones alta. Así pues, ese 26 de diciembre del 2023 salí de la ciudad de Chetumal y ahora te llevaré en este recorrido, en esta carretera. Este viaje que comenzó de madrugada, desde las 12, 11:30, por más de varias horas en la noche, por la selva de la península de Yucatán. Sus aventuras habían llegado a su fin. Eso no son varias. Sí, pero así es el fin. A ver si ves. A ver si ves. Bueno, John, Autobús a Mérida. aquí voy. Saca otro de línea clase europea, pero casi no se ve por la luz. Irizar y 8. Y bueno, nos vamos preparando. Y así comenzábamos ese viaje por la avenida Insurgentes para salir de la ciudad de Chetumal en esa noche. Nos aventurábamos por esa zona de la selva de Yucatán. Era una increíble vista de día, pero este viaje sería de noche. Solamente veíamos la oscuridad y la luna que estaba al fondo. Ese día estaba un poco de tráfico en la carretera. Salíamos y veíamos la estación del Tren Maya de Chetumal. Salíamos así y llegamos después de una hora a Nicolás Bravo, una de las últimas comunidades en el estado de Quintana Roo. Bien, la mañana había llegado y llegábamos a la aduana, en el estado de Chiapas, en el municipio de Cactaxajá. Y entrábamos en esta zona, donde con un amanecer llegábamos a esta aduana, donde solamente se suben a revisar a los pasajeros, que no son de México. Esta carretera es muy transitada. Muchas personas que viajan de Chiapas para el norte o el centro del país pasan por ella y se hace una revisión. Anteriormente este lugar, esta aduana no existía. Más o menos por 2014 se empezó la construcción. Y además de ser muy bonito, se encuentra en una desviación que es hacia el corazón de Chiapas, la sierra. Pero bueno, nosotros continuábamos ese camino. Era de noche. Ya habíamos pasado los ríos, los primeros ríos en el estado de Campeche. Por ejemplo, el río que está muy importante en Chiapas. Además de ese río que mencioné, sale la laguna de los términos, hay un río más grande que se llama el río Usumacinta, pasando entre el poblado de Chablé, que no lo grabé debido a que era de noche. Y este río pasa como frontera con Guatemala, muy importante río y que cambia ya en Guatemala de nombre por otro, pero su desembocadura termina hasta la ciudad de frontera en esa zona de Tabasco. Continuamos viendo estos paisajes hermosos, este viaje. Lamentablemente no tenemos una hermosa vista hacia la sierra de Chiapas, pero por partes te la enseñaré. Y como habías visto, todo eso que vistes ahí al fondo era la sierra. La neblina en ese día, por ser diciembre, estaba allí
y todo el tráfico de la carretera, todo lo que nosotros veíamos, los árboles, los pastizales, las zonas verdes, toda la naturaleza que existía ahí, además del ganado y el comercio que en esa zona había. Así pues, viajábamos por pueblos, los trailers que llevaban cosas, mercancías importantes e incluso cosas para el Tren Maya. Poco a poco nos íbamos adentrando a la zona importante de Tabasco, la ciudad de Villahermosa. Pero eso, teníamos que esperar unas cuantas horas más de viaje. Y así nos encontrábamos ya cerca de Mascuspana, Tabasco, en la primera desviación. Ahora debíamos de aventurarnos a la carretera, donde se ampliaría en unos cuantos kilómetros más, con el amanecer y con la neblina despidiéndose por un rato, y podríamos ver el sol un poco más mejor. Y señoras y señores, estamos en el río Puxcatán y hacia el fondo nos despedíamos de la sierra de Chiapas, porque esta misma sierra se despedía de nosotros. Nosotros íbamos alejándonos de ella. Adiós Chiapas. Y se acercaba ahora Tabasco, en la capital, Villahermosa, una ciudad muy importante y con historia en la época de los piratas. Y en un momento más adelante te contaré sobre eso de los piratas. Y es muy curioso. Pero primero continuamos con el viaje y te lo explicaré con imágenes históricas y mapas. Así pues, llegamos a la caseta para llegar a entrar a esta ciudad. Sería ya menos tiempo para llegar a nuestra casita, pero aún quedaban unas cuantas horas de viaje y de tráfico también. Hay un consejo que va prendido en el viento. Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento, si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento, ven a Tabasco que aquí te espera el sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena. Vamos a Tabasco, mi vida, que se den.
Y buenas tardes a todos. Hemos llegado a Villahermosa, cruzando el río Grijalva, en el puente Grijalva 1, y en el fondo la catedral que vemos aquí en imagen, la catedral de Villahermosa. Pronto llegaríamos a la parte de la terminal de autobuses. Para ello tendríamos que llegar en esa parte que estábamos cerca del centro para desviarnos en una avenida que nos llevaría en un retorno. Estábamos ya en Tabasco. Estábamos en las tierras de los ríos, el río Grijalva, una zona muy bonita y agradable. Así fue como entrábamos en el retorno para llegar a la terminal de autobuses. Hay que recordar que en el pasado se libró la batalla de Centla, y en aquel lugar, al ganar los españoles, se le nombró a una villa cercana del río que salía en ese lugar a la villa de la Santa María de la Victoria, una de las primeras poblaciones en Tabasco. Pero esa población desapareció con los años debido a su pésima ubicación con el mar. Posteriormente se fundaría una nueva ciudad. Ante la inminente llegada de los piratas a la región, muchos de los pobladores de Santa María de la Victoria deciden retirarse río arriba por el Grijalva hasta un lugar que se llama San Juan Bautista, hoy conocido como Villahermosa. Que actualmente no hay muchos vestigios de la Villahermosa colonial debido a que hubo un gran incendio en 1677 con los piratas o el corsario que estaba en esa zona, lo cual la nueva capital se trasladó a Tacotalpan de la Real Corona, que actualmente, si lo visitas, tiene la fachada de un pueblo antiguo cerca del río y muy curioso. Y con los años, la capital volvió a Villahermosa. Y como puedes ver, la ciudad de Villahermosa en las imágenes fue creciendo y se convirtió en esa gran urbe, pero ese era su casco antiguo, y la ciudad ha crecido a lo largo de los años. Pero la geografía de Tabasco no es la misma que hace 400 años en la época de los españoles, y te lo explicaré más adelante. Ahora continuemos con nuestro viaje. Y bien, ya dentro de la terminal de autobuses fue un momento muy agradable. Veía los autobuses, los ADOs, los AU, los transportes que llegaban para continuar su viaje, y algunos que llegaban y otros que empezaban su travesía. Compré mi desayuno para continuar viajando a la ciudad de Minatitlán, que ya estaba cerca, como a 3 horas. Y así, estas fotos de antes de partir. Comenzábamos esa salida. Nos despedíamos de la terminal de Villahermosa para continuar nuestro viaje hacia el sur de Veracruz.
Cruzamos el río Carrizal y, como te había dicho, Tabasco tiene una de las hidrografías más interesantes de México. Y es que los españoles en la antigüedad, para evitar que los piratas siguieran asediando la ciudad desde Tabasco, propusieron cambiar el flujo del río Grijalva y de otros ríos. La mano del hombre hizo que se cambiaran. Te voy a dejar un link de un video donde te explica un poco sobre esto, porque es un poco confuso. Pero eso sí, se cortó un río, y es el río que pasa por la ciudad de Cárdenas. Y gracias a ese río, que hoy se le conoce Río Seco, que su desembocadura sería donde está la refinería de Dos Bocas, gracias a ese río que hoy es como un arroyo, si no se hubiera cambiado el flujo, tendríamos otro río cerca de Cárdenas y cerca de Dos Bocas. Es una historia un poco triste porque te das cuenta que el hombre puede manipular la geografía y dañar el ecosistema, pero solamente queda en la historia y los recuerdos, porque aquí solamente existe una carretera, pero sobre esa carretera existen pantanos y riachuelos y ríos que se encuentran al lado. Una carretera recta y un poco peligrosa donde ha habido accidentes. Sigue disfrutando de este viaje. Y hemos visto las imágenes de esta travesía, y en esta última me detengo más especialmente para decirte que este es el río que se llama Río Samaritano, que es uno importante, y anteriormente este río más al fondo viene de la Sierra de Chiapas. Lamentablemente este río fue desviado en la época colonial para evitar que los españoles atacaran. Se desvió el río. Se formó el río Carrizal y el río Samaritano se desvió a otro lado, pero lo que queda es la entrada del río Seco, que es un arroyo que es muy interesante, pasa Comalco y otras localidades de ahí del estado de Tabasco hasta llegar a la costa en Dos Bocas. Y como decía, íbamos entre los pastizales, el pantano, todo el ambiente húmedo que existía en esa zona, porque recuerda que en Tabasco hay muchos ríos, y es muy bonito. Ya estábamos llegando cerca de la venta, donde pronto llegaríamos al estado de Veracruz, pero para ello tendríamos que hacer un tráfico lento, porque estaba el puesto de los militares y la frontera estaba ya cerca, que era Veracruz. Y ahí vemos el letrero, Coaxacualcos, Villahermosa a la izquierda, y derecho, Agua Dulce, una de las primeras poblaciones de Veracruz en el sur, con frontera con el río Tonalá, que lo vamos a ver a continuación. Y ahí estamos, cruzando Veracruz. Veracruz en el nombre tú llevas. Veracruz solo es bello y hermoso. Entramos en mis tierras jarochas. Agradecido de estar otra vez aquí. Solamente nos faltaba 1 hora y media para llegar a Minatitlán y ya estábamos cerca por llegar a casita. Tendríamos que atravesar un poco de tráfico y unas montañas, pero muy bien. Observa aquí bien este hermoso paisaje del sur de Veracruz.
Antes de finalizar la segunda parte, recordemos segunda parte de nuestra aventura, donde pasamos el río Carrizal o Samaritano cerca de Cárdenas. Atravesamos toda esa región pantanosa. A través de esa zona pantanosa llegamos a cruzar el río Tonalá para entrar a las tierras jarochas del sur. Llegábamos cerca de Agua Dulce y pronto llegaríamos a la desviación a casa. Si bien después de haber cruzado el río Tonalá entre la frontera entre el estado de Tabasco y Veracruz, después de ese rato proseguimos nuestro camino por esta autopista entre los cerros y la vegetación verde del Istmo de Veracruz, en el sureste de Veracruz, en la puerta hacia el centro de México. En el alma, que nos pone en el alma luz y alegría, y arriba, y arriba, vaya arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Hoy les canto la bamba con sentimiento, melodía que naciera en el sotavento, y arriba, y arriba, allá arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré. Las pequeñas elevaciones que se encuentran en esa zona y el tráfico ya denso que se encuentra es la vista a todo el tráfico de mercancías y pasajeros que del sur tiene que conectarse hacia el centro del país de México. Y así ya nos íbamos adentrando a mi casa en el sur de Veracruz, en Minatitlán, Veracruz, y estaba ya muy cerca de llegar a casa. Para ello teníamos que seguir esta autopista o carretera, en la cual nos desviaríamos más adelante. Solo Veracruz es bello. Y entre elevación y elevación nos unimos a la autopista que nos llevaría, la famosa autopista de Teapa a La Tinaja, que pasan por Minatitlán, Ixcuatlán del Sureste, pasa también a Cayucan, pasa la desviación a Isla, pasa la desviación hacia Cosamaloapan y al final llegas hasta La Tinaja, donde te desvías si quieres ir a Veracruz o a la Ciudad de México. Pero bueno, el destino, el tiempo y todo esto se veía muy bonito con los paisajes verdes. Ahora sí, nos despedíamos de las pequeñas elevaciones, de los cerritos, la vegetación verde, porque pronto tendríamos que descender hacia el pantano, que vas a ver más adelante. Y así fue cuando llegamos a Ixcuatlán del Sureste. Este puente que vas a ver aquí es la desviación. Aquí los coches se conectan para llegar a este poblado de Ixcuatlán del Sureste. Muy bonito. Y para ello ahora el autobús seguía su camino derecho para pagar el peaje y conectarse al puente Coaxa 2. Y así pues subíamos el puente Coaxa 2, que también es conocido como el puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime. Hasta el fondo podíamos ver el río Coaxacualcos y más allá no se ve la pantalla, pero se encuentra la ciudad de Minatitlán y más hasta allá al horizonte se encuentra los poblados, las rancherías como Hidalgo Titlán, Jesús Carranza y otros más que se encuentran, pero que tienen su conexión con este río importante, el río Coaxacualcos.
esto era pantano por el río Coatzacoalcos. Así pues, nos adentramos ya a la desviación a Minatitlán. Y la vegetación se veía entre pantanosa y un poco con árboles. Y de ahí está una escuela conocida de Mina, que es la escuela Cebetis 213. Y así continuamos este recorrido para entrar a la desviación por la carretera 180, la carretera que te lleva a Coatzacoalcos, que vamos a ver a continuación. Así nos desviábamos de la autopista para entrar a Minatitlán. Con esta hermosa vegetación, entrando por la desviación de la carretera federal 180, la famosa carretera transísmica que conecta Coatzacoalcos hasta pasando Minatitlán, Cosolia, Jaltipan, Acayucan. Y ya hay otras desviaciones, una para Veracruz pasando Catemaco y otra a Veracruz por la autopista y otra para Salina Cruz, que es otra carretera muy conocida por el comercio entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Y bueno, así pasamos la desviación de la autopista. Nos adentramos ahora a la civilización, a la ciudad. Poco a poco, adiós a las zonas verdes, a la naturaleza. Hola, civilización de concreto. La ciudad, donde pasan los coches, la vía del tren arriba pasando, que llega hacia la planta de Pemex. Una de las refinerías más grandes, la de Lázaro Cárdenas, que está allí. Luego de pasar eso en la carretera, nos encontrábamos por lo que algún día fue ese hogar. Y lo sigue siendo hoy en día. Mi casa en Veracruz, que se encuentra allí cercano. Y ya solamente tendría que llegar a la terminal de autobuses para llegar a mi destino, por el famoso triángulo. Los negocios que hay ahí, las calles, todo eso. Llegábamos allí, al parque que está ahí en la Justo Sierra, la plaza de la expropiación petrolera, y así nos adentrábamos al reloj. Este es un famoso parque, también el parque, pero también conocido como el reloj de la Ford. Aquí es un lugar muy conocido y tiene su historia. Y también es un lugar donde las personas abordan autobuses. Personas que viven cerca de aquí, como en el Palmar, la Ruiz Cortines, la colonia Santa Clara, entre otras colonias que se dirigen hacia los poblados de Jaltipan, Coaxa, Acayucan, Chinameca, Cosolia, etc. Y así íbamos bajando por la Justo Sierra para dirigirnos a la calle Mérida, que nos conectaría por el lado externo de Minatitlán, de ese Minatitlán antiguo que vas a ver ahorita. Lo que acabas de ver fue esa refinería que está trabajando, y en las noches los cielos son rojos. Es muy raro ver un cielo rojo, pero aquí es normal.
y como estamos pasando la calle Mérida, nos adentrábamos en la zona de los pantanos, de los arroyos, como este que vas a ver. Es un arroyo ya contaminado, pero en su pasado, imagínate este arroyo limpio. Viene del centro o va del centro, pero su destino es llegar al río Coatzacoalcos. Y las piñetas que estás viendo aquí, allá la gente acostumbra a tirar al viejo el 31, y ese día se preparaba la gente para comprar, para quemar los cohetes, además de las piñetas, que es muy bonito. La forma en la cual se encuentran las piñetas son muy vendidas para las fiestas y todo momento de la vida. Y bueno, también algo, si te das mucha idea, te das cuenta que las casas son de 2 pisos o más, o que en la planta baja no hay nada, como en esta a la izquierda, ya que esta parte que estamos viendo se inunda. Minatitlán tiene muchas inundaciones, la de 2009, 2010, 2008 si no me equivoco, entonces creo que era. Y esta ciudad se ha inundado muchas veces, que la gente cuando sube el río, sus cosas las suben al 2º piso y es donde se quedan. Y así, esa terminal también no se utiliza cuando hay inundaciones, ya que aquí también suele llegar el agua. Pero en esta ocasión, nosotros ya estamos llegando a la terminal de Minatitlán. Ya la gente también estaba preparada para aportar y para viajar. La terminal estaba llena por ser temporada de vacaciones. Y bien, ahora después de tanto hablar, el clima está... así llegué a casa Se llama Canela. en Veracruz para estar unos días de mi antigua situación de niño, todos mis recuerdos y mis vivencias en esta ciudad de Veracruz. La lluvia, el clima es diferente a la del sur de México. Los ríos, que son inigualables. Después de haber pasado toda esa vegetación de Tabasco, Chiapas, Campeche y también partes de esa zona de la península, entrando los ríos, que es diferente, pasando diferentes cerros y montañas, nos aventuramos y llegamos a Minatitlán, Veracruz, después de 12 horas o casi 3 horas, 13 horas de viaje, o a las construcciones del Tren Maya. Así pues, hemos llegado al final del primer capítulo.